Te voy a contar una vieja historia y veamos qué tan bien la conoces. ¿Te interesa? Pues no te vayas de este video, porque esto es La historia de Pinocho de Guillermo del Toro. Érase una vez en un pacífico pueblo de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, vivían un viejo carpintero llamado Geppetto y su pequeño hijo Carlo. A sus 10 años, Carlo era como todos los niños, vivaz, alegre, pero a diferencia de la mayoría, era responsable, estudioso y muy bien portado. Una tarde, Geppetto y Carlo fueron a la iglesia para entregar el encargo más reciente, un enorme crucifijo de Jesucristo hecho de madera, el cual necesitaba ser ensamblado y pintado. Mientras Geppetto lo terminaba, Carlo le revela que ha encontrado una semilla de pino, pero en eso se escucha cómo unos aviones se están acercando. «Guarda todo», le dice Geppetto, y juntos salen rápidamente de allí para irse a su casa. Pero Carlo, habiendo olvidado su semilla en la iglesia, regresa solo para recuperarlo, cuando de repente, sin pensar y solo para aligerar su carga, los aviones descargan un par de bombas que impactan contra la iglesia, y con tan solo 10 años, el pequeño Carlo muere. Incapaz de olvidar a su hijo, Geppetto sembró la misma semilla que le dejó a un lado de su tumba. Los años se convirtieron en un enorme árbol, pero aunque el tiempo había pasado para todos, el dolor de Geppetto seguía intacto. Una mañana, un pequeño grillito explorador llegó a parar en el mismo árbol con la intención de escribir sus memorias. Su nombre era Sebastián, pero cuando se dispuso a escribir, escuchó a un Geppetto muy borracho, el cual lloraba desconsolado por su hijo. Pero Sebastián no era el único que lo observaba. Los espíritus del bosque pasaban por allí también y lo veían desde la distancia. Es entonces cuando, cegado por el alcohol y la pena, Geppetto comienza a talar el árbol de Carlo sin saber de la presencia del grillo, siendo así como Sebastián es arrastrado sin querer al hogar del carpintero, donde presencia cómo este, cual doctor Frankenstein, intenta construir una réplica de su hijo fallecido, dando como resultado una marioneta de madera. Incapaz de mantenerse de pie, Geppetto cae desmayado al suelo. Y allí mismo, aprovechando la ausencia de ojos humanos, el espíritu del bosque aparece. Ella había presenciado el inmenso dolor de este carpintero, y como acto de misericordia, se dispone a devolverle la alegría, dándole vida a su más reciente creación. Al ver esto, Sebastián trata de impedirlo, pero el espíritu le dice que si guiaba al pequeño por el buen camino, le concedería un deseo. Sebastián acepta por las buenas convertirse en la conciencia de la marioneta, a quien el espíritu llamó Pinocho. A la mañana siguiente, el anciano escuchó raros ruidos en el ático, pero cuando fue a investigar, recibió el susto de su vida. Descubrió que su marioneta estaba viva. Y no solo eso, sino que como todo recién nacido, demostró una curiosidad bastante destructiva, obligando a Geppetto a encerrarlo en el sótano. Angustiado, se dirige a la iglesia tras decirle a Pinocho que se quede allí por un momento, pero la marioneta, ignorando también los consejos de Sebastián, se libera del encierro y persigue a su padre. Al llegar, Pinocho llama la atención de Candlewick, el hijo del jefe militar de la zona, Podesta, un hombre sin escrúpulos que pensaba que todo ser viviente era una amenaza, por lo que no tarda en complicar las cosas para Geppetto. Los feligreses quedan tan espantados que acusan al carpintero de brujería, y todo empeora cuando, tratando de defenderse, Pinocho comienza a mentir, provocando que su nariz crezca más y más, asustando aún más a los pobladores. Geppetto trata de calmar la situación, pero nadie lo escucha, y enfurecidos lo expulsan de la iglesia. Una vez en casa, Geppetto regaña a Pinocho mientras arreglaba su nariz, diciéndole cosas como que Carlo jamás se comportaría así. En ese momento reciben la visita del sacerdote, de Podesta y de Candlewick, quienes en secreto venían a averiguar qué provecho podían sacarle a la marioneta viviente. Mientras los adultos hablan, Candlewick maliciosamente convenció a Pinocho de poner sus pies a la brasa, y al verlo, el soldado le ordena a Geppetto llevar al muñeco a la escuela, para evitar así futuras catástrofes. A la mañana siguiente, Geppetto trata de hacer las paces con Pinocho, regalándole el libro de Carlo, haciéndole prometer que será un buen alumno. Sin saberlo, el conde Volpe, dueño de un circo de marionetas, se había enterado de la existencia de una marioneta viviente
y sin hilos gracias a su esclavo babuino, Spazzatura. Ambos interceptan a Pinocho en camino a la escuela y tratan de convencerlo en renunciar a ella para irse con ellos y ganarse así el cariño de la gente. Sebastián trata de disuadirlo, pero Pinocho, impulsado por las ganas de ser amado, firma el contrato del astuto conde y esa misma tarde participa en su primer show. Tras enterarse de que no había ido a la escuela, Geppetto lo encuentra en el circo del conde, y al ver cómo éste se negaba a dejarlo ir, ambos comienzan a tirar de él, provocando que Pinocho sea impactado por un auto y muere. A pesar de ser una marioneta, su alma llega más allá en donde conoce a la hermana del espíritu del bosque, la muerte. Ella explica que su alma es inmortal y está condenado a quedarse allí hasta que el reloj de arena se agote, los cuales aumentarán con cada muerte acumulada. Tan dicho como cierto, una vez que la arena termina de caer, Pinocho despierta en la tierra de los vivos ante los ojos de Geppetto, el conde Volpe y Podestá, quien queda fascinado por la inmortalidad de Pinocho y manifiesta querer llevárselo a la guerra como un soldado. Pero el conde alega que la marioneta por contrato le pertenece y que si no lo cumplen, Geppetto deberá pagarle una gran cantidad de dinero. Ansioso y angustiado, Geppetto se lleva a Pinocho del lugar y lo regaña por ser tan desobediente, diciéndole que fue creado para ser como Carlo, pero lo único que ha hecho es ser una carga para él. Pinocho queda tan dolido con esas palabras que esa misma noche no puede conciliar el sueño. Sebastián le aconseja que a veces los padres se dejan llevar por la rabia y dicen cosas que en realidad no sienten. Pero aún triste, Pinocho decide trabajar para Volpe, para así saldar su deuda con su papá y ya no ser una carga. A la mañana siguiente, Geppetto descubre que Pinocho huyó y que ya era demasiado tarde para alcanzarlo. Furioso, Sebastián lo regaña por haber lastimado a Pinocho y no por darle el cariño que éste necesitaba. Y arrepentido, Geppetto en compañía de Sebastián se disponen a ir tras de él. Mientras tanto, Pinocho viaja por toda Italia, siendo un éxito rotundo en cualquier sitio que va, razón por la cual el conde Volpe muestra más cariño con él que con el propio Spazzatura, provocándole celos, y a quien le muestra que Volpe lo está utilizando y jamás lo dejará ir. Al escuchar esto, el hombre lo golpea salvajemente enfrente de Pinocho, y aunque éste trata de defenderlo, entiende que se ha convertido en un prisionero para el conde. Lamentablemente, la guerra seguía, y niños como Candlewick fueron enviados al campamento militar, mientras que Geppetto y Sebastián continúan buscando a Pinocho, cada vez más lejos de su hogar. Ahora separados por el mar, Geppetto y el grillo le imploran a un marinero que los lleve. El hombre les advierte de la existencia de una peligrosa bestia que devora a aquel que se cruce en sus aguas, pero ellos corren ese riesgo hasta que la ballena los devora. Inconsciente de lo sucedido, Pinocho tenía que prepararse, porque estaba a punto de actuar frente al gran Benito Mussolini, quien llegó acompañado de Podestá y su hijo Candlewick. Pero Pinocho, cansado de servirle al malvado Volpe, hace equipo con Spazzatura, y juntos orquestan un show lleno de ofensas para el dictador, quien molesto ordena que le disparen, y eso hacen. Pinocho regresa con la muerte feliz por su inmortalidad, pero ella le explica que el morir provocará que viva eternamente, pero podrá ver fallecer a sus seres queridos. Es así como Pinocho despierta de camino al campamento militar. Podestá se lo ha llevado para convertirlo en soldado, así que dadas las circunstancias debe compartir techo con Candlewick. Ambos pequeños discuten, pero en un rato Pinocho se da cuenta que al igual que él, Candlewick es maltratado por su padre y le da el mismo consejo de Sebastián ganándose su amistad. Esto provoca la furia de Podestá y a la mañana siguiente le ordena a su hijo que mate a Pinocho, pero decide rebelarse contra él, disparándole pintura para proteger a su amigo. Justo esa noche bombardearon el campamento donde todos pierden la vida, y provocando que Pinocho salga disparado por los aires y terminando justamente a los pies del conde Volpe, quien intenta quemarlo por traición, pero Spazzatura reacciona a tiempo, protegiendo a Pinocho y forcejeando contra Volpe hasta que todos caen del risco, haciendo que así el conde pierda la vida. En medio del mar, Pinocho y Spazzatura son devorados por el monstruo,
pero afortunadamente Pinocho logró encontrarse con su padre y Sebastián. Juntos planean la forma de escapar, por lo que Pinocho comienza a mentir y a mentir, haciendo que su nariz cree un puente hasta su salida. Cuando fue su turno, Pinocho cae y Geppetto va tras él. Cuando todo parecía perdido, la ballena estornuda y todos salen disparados al mar. El animal los persigue, alcanzando a Pinocho, pero este se percata de la mina explosiva atorada en uno de sus dientes y se las arregla para hacerla estallar. La explosión fue tan grande que Pinocho volvió a morir, viendo cómo su padre estaba a punto de ahogarse. En el más allá, Pinocho desesperado le pide a la muerte resucitarlo lo más rápido posible, a lo que ella le responde que debía respetar las normas y esperar, a menos que quisiera volverse un niño de verdad y renunciar a su inmortalidad. Él acepta de inmediato y logra salvar a su padre, pero a costa de que su última vida está en riesgo. Geppetto, desconsolado, trata de animarlo, pero ya era demasiado tarde. Había perdido a su nuevo hijo. El espíritu del bosque aparece, y el afligido Sebastián le exige su deseo que prometió, porque aunque no fue la conciencia perfecta, dio lo mejor de sí para cuidar de Pinocho. Ella acepta, y gracias al deseo de Sebastián, Pinocho vuelve a la vida. Geppetto le pide perdón por tratar de convertirlo en Carlo, y que lo ama tal y cual es. Todos volvieron a casa y siguen con sus vidas. Vivieron felices al lado de Sebastián y en Spazzatura, pero como mencionó la muerte, nada permanece, y con el tiempo, Geppetto falleció. Tiempo después le siguió Sebastián, a quien Pinocho guardó en una caja de fósforos que conserva en su corazón. Y por último, el monito Spazzatura, cuya amistad le había salvado la vida más de una vez. Pinocho se quedó solo, y salió así a recorrer el mundo, dejándonos con esta duda. ¿Morirá alguna vez? Es posible. Renunció a su inmortalidad por aquellos que amaba, y gracias a ello sabe que algún día los volverá a encontrar. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos como este. ¿Te gustó este resumen? Haznos saberlo en los comentarios. Un saludo para todos y hasta la próxima.